Bienvenidos. El día de hoy voy a tratar de resolver este programa que les dejé que encontraran los primeros 100 números primos. Vamos a encontrar 100 números primos. Bueno, primero hay que entender qué es un número primo. Si les pregunto qué es un número primo, probablemente me digan que el 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 5 es un número primo. Pero ¿por qué se les llama números primos? Los números primos, la regla dice que solo se dividen entre ellos mismos y la unidad. Eso dice la definición así como por default. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso del 3, que es un número primo. Entonces, en realidad, si yo divido 3 entre 3, me va a dar 1. Pero si divido 3 entre 2, esto me va a dar 1 punto y algo. Y si divido 3 entre 1, entonces sí me va a dar a 3. Si se fijan, este y este no me dan decimales. En programación, ¿cómo podemos saber si un número es divisible? Fácil, con el operador mod, con el operador porcentaje. Si yo divido 3 entre 3, este operador en particular me regresa el residuo de la división. Ahí va. Si tengo 3 entre 3, me toca a 1 y me sobran 0. Este resultado de aquí es este de aquí, y este de aquí es el residuo de la división. ¿Cuánto me sobra de esa división? Entonces 3 entre 3 me va a dar un 0. 3 entre 2 me va a dar, lo voy a hacer por aquí, 3 entre 2 toca a 1 y me sobra 1 de residuo. Y si digo 3 entre 1, su residuo es 0. Quiere decir que yo puedo determinar si un número es divisible entre otro cada vez que su residuo es 0. Así puedo determinar si un número es divisible entre otro. Ahora, en el caso de los números primos, como les dije en la explicación, solamente son divisibles entre ellos mismos y entre la unidad. Si yo tomo, por ejemplo, el 7 entre 7, pues sí me da un residuo 0. Pero si digo 7 entre 6, me va a dar un residuo 1. 7 entre 5, me va a dar un residuo 2. 7 entre 4, me va a dar un residuo 3. Y 7 entre 3 me va a dar un residuo 1. Y 7 entre 2 me va a dar un residuo 1. Y 7 entre 1 me va a dar un residuo 0. Probablemente les quedó duda con estos dos. Los voy a resolver. 7 entre 3 toca a 2 y sobra 1. 7 entre 2 toca a 3 y sobra 1. Por eso estos residuos son 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, es fácil. Todos los números, todos, absolutamente todos, sean primos o no sean primos, por ejemplo, el caso del 8, 8 entre 8 me va a dar un residuo 0. 8 entre 7 me va a dar un residuo 1. 8 entre 6 me va a dar un residuo 2. 8 entre 5 me va a dar un residuo 3. Y 8 entre 4 me va a dar un residuo 0. Porque si es divisible, 4 por 2 son 8. 8 entre 4 toca 2 y sobran 0. 8 entre 3 me va a dar un residuo 2. 8 entre 2 me va a dar un residuo 0. Y 8 entre 1
me va a dar un residuo 0. Perdón, me voy medio chueco con los números, pero creo que eso no es importante ahora. Si se fijan, siempre todos los números en sus extremos dividido entre el mismo y entre 1 me da 0. Lo importante es que no me tiene que dar 0 en ningún otro. Si yo encuentro un 0, este ya no es un número primo. ¿Sí? Como el caso del 7, en el 7, si se fijan, los extremos sí me daban 0, pero ningún otro me daba 0. Por lo tanto, este es un número primo. Bueno, esa es más o menos la explicación. Ahora hay que hacerlo código. Aquí ya tengo un nuevo proyecto. ¿Qué voy a hacer? Primero tengo que determinar si un número es un número primo. Voy a hacerlo aquí. Número. Me declaro un número y voy a decir que número es igual a 3, por decir algo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O bueno, para tomar los mismos casos. Es un 8. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver si el número dividido entre 8 esto sería el residuo. ¿Si estamos de acuerdo? Entonces el residuo es igual al número entre 8. Y si el residuo es diferente de 0, tendría que seguir haciendo divisiones. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero luego tendría que ser con 7, y luego con 6, y luego con 5, y luego con 4, con 3, con 2 y con 1. Por lo tanto, pues lo ideal es que yo haga un ciclo for. ¿Sí? Puedo dividir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Puedo empezar a dividir entre 1, entre 2. Entonces voy a empezar a dividir entre 1. Y voy a decir que sí, la división del número entre i es igual a 0, voy contando cuántos ceros tengo. Recuerden, en los números primos solamente me encuentro 2 veces el 0. En los números que no son primos me encuentro más de 2 veces el 0. Entonces los voy a contar. Voy a hacer un entero contador de ceros. El contador de 0 y lo voy a empezar en 0. Entonces me encuentro un número que su residuo me da 0, una división que su residuo da 0, contador de ceros, lo incremento. Y esto va a suceder con todas las divisiones. Ahora, mi ciclo está mal construido porque sí empieza en 1, pero tiene que terminar en el número, que serían las divisiones desde el 1 hasta el número. ¿Sí? Esta es la variable del ciclo. Esta de aquí, esta es i. Y esta de aquí es el número. ¿Sí? Esta de aquí es el número. Y esta variable de aquí es i. Esta es la del ciclo for. Este es mi ciclo for. ¿Sí? Entonces, estos de aquí son los residuos. Entonces, cada residuo que yo me encuentre como 0, lo voy contando. Y le digo, ¿sabes qué? Cuenta los números ceros. Entonces, al final de esto, si el contador de ceros es igual a 2, quiere decir que este es un número primo. Y si no, este no es un número primo. ¿Sí? Ahora vamos a ver si funciona esta parte. El 8 no es un número primo, pero el 7, algo aquí falló. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? El 7 debería de tener solamente 2 divisiones,
contador de ceros más. Si el contador de ceros es igual a 2, vamos a ver qué está pasando. Aquí puedo, inclusive puedo imprimir. Es una buena forma de saber si estoy correcto o no estoy correcto. La división entre dio 0. Vamos a ver dónde me está dando ceros en las divisiones. Fíjense muy bien. La división entre 1 dio 0. Ah, ya sé por qué. Mi variable del ciclo no está llegando hasta el número. Por eso, ahora sí. La división entre 1 y la división entre 7 dio 0. Ahora cualquier número que yo ponga aquí me tiene que decir si es un número primo. Por ejemplo, el 9 no es un número primo. No es un número primo porque se dividió entre 1, entre 3 y entre 9. Si pongo, por ejemplo, el 27 tampoco es un número primo. Se puede dividir entre 3, entre... Pero si pongo, por ejemplo, el 29, creo que el 29 sí es un número primo. Solamente se puede dividir entre él mismo y entre la unidad. Ahora, ya tengo la mitad del programa. Ya encontré si un número es primo. ¿Qué tengo que hacer? Pues es tan simple como decir, pues esto repítelo o hazlo mientras el contador de primos, que todavía no lo creo, sea menor que 100, porque voy a encontrar 100 números primos y el contador de primos lo empiezo en 0, cont primos int, cont primos empieza en 0 y vamos a decir que mi número, perdón, me abrió una llave aquí, número es igual o incremento el número. Así mi número, como mi número empieza en 0, el primer número es el 1 y me va a decir que si es un número primo o no es un número primo y así sucesivamente. Ahora, yo no quiero saber si el número es un número primo o no es un número primo. Simplemente si es un número primo, vamos a decir que número es un número primo. Y aquí le voy a poner una doble diagonal, solamente era para la explicación. Y me falta aquí una llavecita que cierra el do while. Y creo que es todo. Vamos a ver si los imprime, ¿no? Perdón. Me faltó quitar este system out para que no esté imprimiendo todo. Y si se fijan, se cicló el programa. ¿Por qué se cicló? Porque me faltan algunos detalles. De hecho, una vez que el contador de ceros empieza a contar, nunca lo estoy regresando a su estado original. Entonces aquí contador de ceros es igual a 0 para que cada vez que llega un número lo empiece a contar. Y esto me tendría que dar en algún momento los números primos. De hecho se fue de paso. ¿Por qué se fue de paso? Porque el contador de primos nunca lo estoy incrementando. Aquí contador de primos, incrementalo cada que encuentres un número primo. Y así, creo que ya está bien, encontramos los primeros 100 números primos. Bueno, espero que hasta aquí haya quedado claro. Es un poco largo el video. Era un programa que había que explicar 2 o 3 cosas muy detalladas. Una vez que está terminado el código, pues hay que formatearlo. Le dan clic derecho en formatear y NetBeans se encarga solito de darle toda la estructura al programa. Entonces espero que se vean las letras. Voy a hacer un poco más grande
las letras y voy a dar una pasada por si les quedó alguna línea inconclusa, que al cabo ustedes pueden pausar el video. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya saben, soy el profe Orlando Águila.